Es domingo, es el mejor día de la semana y ya estamos listos para iniciar nuestra reunión semanal. Bienvenidos, somos Red de Ministerios Internacionales y desde Cuernavaca, la iglesia que ama. A todos los que están con nosotros, un gran saludo. Recuerden, nos pueden dejar un comentario, lo leemos y nos da muchísimo gusto saber que están con nosotros, los que están en vivo, los que lo ven a lo largo del día y los que se unirán en algún momento de la semana, pero que lo verán también. No olvides que puedes seguir haciendo llegar tus diezmos y tus ofrendas a través de las vías que ya hemos compartido contigo. Si no las conoces, mándanos un mensaje y te las comunicaremos. Recuerda que Dios no nos da por obligación, sino porque nos ama. Y nosotros también no le damos a Él por obligación, sino porque le amamos y nos gusta obedecer su palabra. Vamos a realizar nuestra lectura bíblica. Como todos los domingos te pido que por favor te pongas de pie, invitas a los que están contigo a también ponerse de pie y juntos leer esta porción de la escritura que vamos a leer de la traducción del lenguaje actual. Así que vamos todos juntos a una sola voz y bien fuerte. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada, más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. El día de hoy la predicación la comparte con nosotros la pastora, así que es momento de enfocarnos en la palabra, que tengas ahí lista una libreta, un cuaderno o tu iPad, tu teléfono donde tomes notas, pero que tomes notas y que después en la semana también le des un repaso a las cosas que el Señor hable hoy a tu vida, porque es Él el que quiere hablarnos a todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto poder saludarles en esta mañana hermosa de domingo. Los domingos siempre son muy especiales porque apartamos este tiempo para sentarnos como familia, o si estamos solos, pues lo apartamos también y nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Quiero agradecer al Señor esta bendición de poder compartirles la palabra de Dios. Como siempre les digo, les comparto lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que Dios me está hablando, y lo que voy a compartir hoy es precisamente algo que el Señor me habló durante estos días. Es algo que está en la palabra de Dios y que yo he escuchado enseñanzas sobre eso y yo creo en ocasiones también he enseñado sobre eso, pero en estos últimos días lo he tenido presente y es algo que creo que todos debemos recordar y los que no lo sabemos debemos aprender. La verdad es que todos quisiéramos una vida tranquila, ¿verdad? Todos quisiéramos una vida sin problemas, todos quisiéramos una vida sin necesidades, quisiéramos tener una vida sin enfermedad, quisiéramos tener una vida completamente en paz, pero no es así. Nosotros sabemos por la palabra de Dios, Cristo nos advirtió que en este mundo íbamos a enfrentar situaciones difíciles. Él dijo que tendríamos aflicción y es de las cosas que a veces no nos gustan escuchar. Nosotros quisiéramos oír mensajes que nos digan que todo va a estar bien, que no vamos a tener que enfrentar ningún problema,
que nuestra vida estará completamente como metida dentro de una burbuja donde ninguna cosa mala nos puede alcanzar. Pero en la palabra de Dios nosotros vemos que la vida cristiana es algo completamente diferente. Y quisiera que por los siguientes minutos pudiéramos pensar en ello, pero a la luz de la palabra de Dios. Yo no creo que yo tenga la capacidad por mí misma para poder agotar el tema, ni tampoco creo que lo que yo digo es todo lo que se puede decir sobre ese tema, pero lo que yo quiero compartir siempre es desde mi corazón, desde lo que Dios me ha permitido vivir, y eso es lo que yo quiero en esta mañana, que nosotros podamos pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Padre, en esta mañana yo te quiero dar muchas gracias por la gran bendición que me das de poder dirigirme a este grupo de personas a través de estos medios. Tú sabes, Señor, que tengo mucho temor cuando abro mi boca. Quiero, Señor, compartir exactamente eso que tú has puesto en mi corazón. Quiero, Señor, compartir lo que tú estás haciendo en mi vida, y quiero compartir lo que dice tu palabra, porque lo que ha pasado en mi vida sé que está en tu palabra. Y quiero, Señor, que esta mañana cada vida y cada corazón sea fortalecido en ti, nos ubiquemos en la realidad que vivimos, en la realidad de tu palabra, y, Señor, que seamos un pueblo fuerte, que seamos personas fuertes en ti, que seamos personas que realmente creemos en tu poder, creemos en tu palabra, y podamos ser, Señor, ese tipo de personas que tú esperas, que seamos valientes, que seamos esforzados. Así que oramos que el Espíritu Santo esté con nosotros, nos ayude, y que pueda ser un tiempo de edificación para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para seguir hablando sobre este tema, quisiera pedirles que busquen en su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y cuando ya lo tengan listo, quiero pedirles que sigan conmigo en la lectura de este versículo. Dice así la palabra de Dios: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Lo voy a leer una vez más. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Como yo les dije al principio, estos temas a veces no quisiéramos escucharlos. Nos gusta escuchar los temas que nos pueden asegurar una completa tranquilidad, una vida sin dificultades, una vida sin problemas. Pero la realidad es que nosotros también, aunque somos cristianos, aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón, también tenemos que pasar por diferentes pruebas, por tiempos difíciles. ¿Cómo nos gustaría desde este lugar, verdad, y a través de estos medios poder decir: no se preocupen, las pruebas se acabaron, los tiempos difíciles ya no existen, todo va a estar bien, todo va a mejorar, todo va a cambiar? Quisiéramos poder decir eso, pero la verdad es otra. Por la palabra de Dios nosotros sabemos que las cosas van a ir cada vez creciendo en dificultades, en problemas, en la situación más compleja cada vez. Lo sabemos por la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos ser personas bien arraigadas y cimentadas en el Señor. Tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios, que es necesario
que nosotros atravesemos por muchas pruebas. Yo sé que las pruebas no es algo que estamos deseando, no es algo que estamos buscando. Tratamos de evitarlas. Pero ¿saben una cosa? Necesitamos pasar por las pruebas. Las pruebas tienen un propósito de Dios. Las pruebas son para nuestro bien. Cuando nosotros atravesamos por pruebas es una señal del amor de Dios para nosotros. Y a veces no lo vemos así, a veces pensamos que si Dios es tan bueno y nos ama tanto, ¿cómo es que Él permite que nosotros pasemos por cosas desagradables? Porque nosotros muchas veces como padres tratamos de evitarles los problemas a nuestros hijos. Tratamos de evitarles que ellos pasen por pruebas en su vida. A veces los malcriamos y nosotros decimos, no te preocupes, hijo, no te preocupes. Lo que tú hagas, aquí está tu papá. Yo voy a salir por ti, yo voy a resolver tus problemas, lo que tú hagas, aquí estoy yo voy a sacar la cara por ti. Y estamos equivocados en la manera de hacer las cosas, porque yo sé que instruimos a nuestros hijos en la manera correcta, si es que lo hacemos, porque hoy en día también tenemos una ausencia muy marcada en la responsabilidad de los padres para educar a sus hijos. Hoy en día confiamos la educación a la escuela o a esos pocos minutos que ellos vienen a una reunión donde se enseña la palabra y donde pueden recibir un poquito. A veces los padres están confiando en eso, pero la educación de los hijos es responsabilidad de nosotros los padres. Y si estamos haciendo un buen trabajo con los hijos, enseñándoles la palabra de Dios, trabajando en toda su conducta, ellos van a tener que ponerlo en práctica, pero va a haber momentos en la vida que tal vez se van a equivocar, que tal vez sus decisiones no van a ser las correctas, y tenemos que enseñarles también que todas las decisiones que ellos toman va a traer una consecuencia y que ellos van a tener que enfrentarla. Pero como padres a veces que maleducamos a los hijos, ¿verdad? Si los hijos hacen algo mal, en lugar de decir, hijo, lo hiciste mal y ahora tienes que enfrentar la situación que viene, tienes que ser responsable, muchas veces nosotros tratamos de evitar esos procesos en la vida de nuestro hijo y tratar nosotros de solucionar las cosas para que los hijos no aprendan a través de las pruebas. Y eso es hacerle daño a nuestros hijos. Y Dios es un Padre bueno, como nosotros siempre lo decimos. Dios es un Padre bueno que cuando Él permite las pruebas en nuestra vida es porque nos ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Dice la palabra del Señor que no nos debemos sorprender por las pruebas de fuego por las que estamos atravesando o por las que vamos a atravesar. Las pruebas son como la tormenta. Llegan de repente y a todos nos llegan de una manera diferente. Y las pruebas son como las tormentas, podemos decir en esta audiencia, hay personas que han estado atravesando por pruebas, salieron de un tiempo de prueba. Hay otras que en este momento están atravesando por ese tiempo de prueba y habrá otras que van a entrar en el tiempo de la prueba. Pero todos tenemos que pasar por ahí. Y cada prueba es diferente, cada prueba hace algo en nuestra vida. Y las pruebas no podemos nosotros evitarlas. Yo siempre pienso, me gustaría estudiar esto, me gustaría aprender el otro, pero luego cuando pienso en el tiempo de las pruebas, en el tiempo de los exámenes, ahí digo, ay no, porque esos tiempos no me gustan. Pero si yo quiero ser promovida a otro nivel,
tengo que pasar por las pruebas. Tengo que aceptar ese tiempo porque es para una promoción en mi vida. Así es de que nosotros no podemos evitar las pruebas. Es algo que va a pasar en nuestra vida. A veces pensamos que nosotros como cristianos estamos exentos de pruebas, estamos exentos de días difíciles. Pero no es así, hermanos, no es así. Así como los que no conocen al Señor pasan por pruebas, muchas veces las pruebas son por nuestra desobediencia, ¿verdad? Muchas veces los tiempos difíciles son por nuestro pecado. Pero en muchas otras ocasiones las pruebas son un tiempo no porque hayamos pecado, sino porque Dios quiere trabajar en nosotros. Por eso nosotros debemos ver las pruebas como algo bueno para nuestra vida. Nosotros no nos levantamos en la mañana y decimos, bueno, hoy quiero ser probado en mi matrimonio, ¿verdad? O no nos levantamos y decimos, bueno, hoy quiero ser probado en mi trabajo. No nos levantamos con ese pensamiento. De hecho, no queremos tener pruebas, ¿verdad? Pero nosotros no podemos escoger el tipo de pruebas. Sin embargo, las pruebas van a llegar. Y saben una cosa, las pruebas determinan nuestro crecimiento. Las pruebas determinan nuestro crecimiento. Las pruebas nos hacen, hermanos, ir a otro nivel. Las pruebas nos hacen conocer más a Dios. Las pruebas nos hacen entender a otros. Y yo lo digo por experiencia. He pasado por diferentes tipos de pruebas. Recientemente, lo más cerca que me ha pasado fue una prueba que cuando empezó yo ni siquiera pensé cuánto tiempo iba a durar esa prueba. Me acuerdo que un día estaba yo sentada ahí en el centro educativo de nuestra congregación y me sentía muy mal y una persona se acercó y me dijo, era como por el mes de junio, y ella se acercó y me dijo, para diciembre usted ya va a estar bien. Y yo me puse a pensar, ¿diciembre? Faltan 6 meses para eso. Yo me siento tan mal. ¿Cómo voy a poder vivir así hasta diciembre? Y ¿saben una cosa? No fue hasta diciembre. Pasó ese diciembre y pasó otro diciembre y pasó otro diciembre. Pasaron 3 años de esta prueba. Pero por eso yo les digo que las pruebas son buenas para nuestra vida. En el momento no nos hacen sentirnos bien. Pero después, hermanos, podemos ver el crecimiento. Después nosotros podemos ver el fruto de esa prueba. El poder ver a Dios durante ese tiempo. El poder ver su poder, el poder ver su gloria. El saber que cuando le llamamos en medio de la prueba, Él nos responde. Muchas veces yo he leído pasajes en la Biblia, en el libro de los Salmos. Me acuerdo una expresión que está en el libro de los Salmos que dice que el Señor me sacó del pozo de la desesperación, y lo leí muchas veces y traté de leerlo poniéndole corazón y todo, pero fue diferente cuando realmente me sentí en el pozo de la desesperación y clamé al Señor. Y Él me hizo sacar de ese pozo. Es hermoso poder ver en el tiempo de la prueba el poder de Dios, el saber que cuando yo clamo a Él, como dice el salmista, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Es hermoso ver la respuesta del Señor cada momento, cada segundo. Llegó un momento en mi vida cuando yo pensé, no voy a pensar en el mañana, no voy a pensar cómo me voy a sentir mañana, cómo voy a estar mañana. Y todos los días me levanté diciendo, Señor, solo te pido que me des la fuerza para este día, para este día. Quiero vivir este día nada más. No quiero mirar atrás, no quiero ver cuántos días han pasado, ni quiero pensar cuántos días todavía faltan. Quiero vivir este día, quiero tener tu fortaleza. Y es hermoso sentir el amor del Señor, es hermoso ver su presencia, es tan glorioso
ver su respuesta, como en el momento cuando sentimos que ya no podemos, el Señor nos responde. Así es de que las pruebas son para nuestro bien, es conocer a Dios más, es ver su poder y es el pasar por cosas difíciles que después te sirven para ayudar a otras personas, para poder consolar a otros como Dios nos consuela a nosotros. Así que no debemos despreciar las pruebas. No debemos pensar, ¿por qué a mí? Muchos piensan que las pruebas, pues, que le toquen a aquel o a aquel otro, pero a mí no. Las pruebas no tienen derecho de llegar a mi vida, pero no es así. Las pruebas van a llegar para todos, y no debemos nosotros decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Las pruebas, como yo dije, llegan de repente. Nuestra vida puede cambiar de un día para otro. Quizás hoy terminemos el día muy tranquilos, muy contentos, y tal vez mañana inicie una prueba grande para nosotros, porque las pruebas son así, aparecen de un momento a otro. Todos quisiéramos tener una vida de paz, todos quisiéramos tener una vida sin problemas, pero necesitamos el tiempo de la prueba. Si no pasamos por la prueba, debemos preocuparnos. Cuando no hay pruebas en nuestra vida, es algo que nos debe llevar a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? Porque como yo les dije anteriormente, las pruebas son una muestra del amor de Dios para nosotros. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que Dios está empeñado en formar en nosotros a Cristo Jesús. Y acuérdense también que la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas Él ha dispuesto que sean para nuestro bien. Y en todas las cosas están incluidos los tiempos de prueba. Y es nuestra responsabilidad enseñarles a ustedes que la vida es así. Sería irresponsable de nuestra parte, sería una mentira que esta mañana yo les dijera, no se preocupen, toda su vida va a ser una vida de paz, van a tener siempre trabajo, no se van a enfermar, no van a tener ningún problema con sus hijos, todo va a ir bien. Eso sería engañarlos, sería mentirles. Tenemos que ser responsables para enseñarles la verdad y decirles que los tiempos de prueba están ahí. Los tiempos de prueba están ahí. Ahora, lo importante es cómo reaccionamos ante el tiempo de la prueba. A veces en el tiempo de la prueba tenemos miedo. Tenemos miedo a que esa enfermedad que nos está molestando no se quite. Puede ser que la prueba sea eso, un tiempo de enfermedad, y entonces tenemos miedo a que esa enfermedad siempre va a estar en nuestra vida. Quizás otros, el tiempo de prueba sea un tiempo de depresión, y también el tener miedo a que esa depresión no se vaya de nuestra vida. Quizás para otros es el perder el empleo, quizá para otro es la muerte de un familiar, no sé, las pruebas son tan diferentes para cada quien, y lo importante es cómo vamos a reaccionar ante el tiempo de la prueba. Podemos tener una actitud de murmuración contra Dios, ¿verdad? Como yo he escuchado en muchos cuando pasan por el tiempo de prueba, empiezan a decir, Dios a mí no me ama, Dios a mí no me escucha, no que Dios es amor, no que Dios es bueno, mira cómo permite que yo pase por esto, mira cómo ha dejado que mi familia atraviese por esto.
otros se enojan y abandonan la fe y reniegan. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros frente al tiempo de la prueba? Tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón que es un tiempo para bien en nuestra vida. Y entonces la actitud frente a la prueba va a ser una actitud correcta. Dice el pasaje que leímos, que no nos sorprendamos de las pruebas de fuego por las que estamos atravesando como si algo extraño nos aconteciese. Y dice el siguiente versículo, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Mire lo que dice la palabra de Dios, que cuando estemos atravesando por las pruebas debemos alegrarnos mucho. Porque dice que las pruebas nos hacen partícipes con Cristo. Estaba escuchando de una misionera que estaba en un país donde la persecución fue una persecución extrema, de veras. Y ella fue maltratada, perseguida, tuvo mucho sufrimiento. Y un día ella escuchó a Dios que le dijo, esos sufrimientos que estás pasando no son tuyos, son míos. Lo único que te pedí prestado fue tu cuerpo. Tenemos que alegrarnos, hermanos, porque en las pruebas somos partícipes, dice la palabra de Dios, con Cristo en su sufrimiento. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las pruebas? Hermanos, hay muchos de ustedes en este momento atravesando por pruebas y hay otros que van a tener que atravesarlas. ¿Cómo vas a reaccionar frente a eso? Ya hemos visto a lo largo de nuestra vida diferentes reacciones y no siempre son las correctas. Tenemos que recordar, hermanos, que a través de la Biblia, si nosotros vemos la historia de los hombres en la palabra de Dios y las mujeres también en la palabra de Dios, todos atravesaron por pruebas, todos. Si nosotros recordamos a Moisés, fue un hombre que atravesó por muchas pruebas. Imagínense a Moisés los primeros 40 años de su vida en Egipto, en buenas escuelas, viviendo en un palacio, con buena ropa, con todo lo mejor. Pero después de eso, Moisés tenía 40 años en un desierto donde Dios le llevó a pasar muchísimas circunstancias difíciles para prepararlo para ser el libertador de su pueblo. Hermanos, vivir en el desierto 40 años, literalmente, ¿verdad? No estamos hablando de algo figurado, sino de un lugar geográfico donde Moisés tuvo que vivir 40 años. Si pensamos en José, también José, ¿cuántas cosas tuvo que pasar? ¿Cuántas pruebas? Pero todo ese proceso tan difícil, Dios lo usó para prepararlo para un momento muy decisivo e importante en el cual Dios le usó para bendecir no solamente la nación donde él estaba viviendo, sino bendecir al pueblo de Dios. Dios siempre usa las pruebas con un propósito. Y este propósito es para su gloria. Dice Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 36 y 37, dice: algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra.
y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Hermanos, este pasaje está hablando de hermanos nuestros. Este fue el tipo de pruebas que ellos enfrentaron. Nosotros queremos la dulce actitud de David, ¿verdad? De ser un cantor hermoso, de tocar un instrumento. Todos queremos el carácter de José. Todos queremos las virtudes de Daniel. Y eso es bueno. Pero ¿sabes cómo salió todo eso en la vida de cada uno de ellos? Cuando su fe fue probada por el fuego. Y nosotros muchas veces queremos lo bonito, ¿verdad? Pero todo eso tiene un proceso. Cuando yo leo acerca de mis hermanos en Hebreos 11, de las pruebas que ellos enfrentaron y la manera en que ellos murieron, hermanos, a veces lo que nos pasa a nosotros, que pensamos que nadie más está sufriendo como nosotros, se queda corto, ¿verdad?, ante lo que ellos pasaron. Yo estaba pensando en los discípulos de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros, de veras, hermanos, yo siempre escucho que no queremos sufrir, aún en la muerte. He escuchado que decimos, ay, yo quiero morirme en mi cama, así, sin dolor, así como que nada más me quede yo dormido y ya, ¿verdad? Siempre pedimos cosas así. Y estaba yo pensando en los discípulos de Cristo, ¿verdad? Que ellos estuvieron con el Señor, aprendieron de Él, vieron su poder, vieron su gloria, y muchos de ellos fueron usados después que el Señor Jesús se fue, siguieron predicando la palabra, cumpliendo el mandato de Jesús. Y luego estaba mirando el final de sus vidas, ¿verdad? Cómo fue que ellos terminaron la vida. Y estaba viendo Andrés, fue crucificado. Natanael fue desollado vivo. Felipe fue azotado en prisión y luego fue crucificado. Mateo fue herido de espada. Matías, el que ocupó el lugar de Judas Iscariote, fue crucificado. Pedro fue crucificado también. Santiago fue decapitado. Tomás fue atravesado por una lanza. A Marcos lo arrastraron por las calles de Alejandría. Lucas fue colgado de un árbol de olivo. Pablo fue decapitado. Si pensamos en Esteban, Esteban fue muerto apedreado. Hermanos, y nosotros no queremos tener pruebas. Y nosotros no queremos pasar por el tiempo de sufrimiento. Nosotros tenemos, hermanos, que mirar la palabra de Dios y recibir el tiempo de prueba con gozo. Y no decir, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro hermano? ¿Por qué no a aquella persona? ¿Por qué a mí? Sino cuando venga la prueba tenemos que tener la actitud correcta. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios está con nosotros. Eso es algo que yo quiero que ustedes tengan en su mente y en su corazón, y que no seamos un pueblo que quiere evitar el sufrimiento y las pruebas, sino que sea un pueblo que somos conscientes de que las pruebas vienen y que estamos viviendo un tiempo, hermanos, difícil. Que no seamos cristianos que estamos esperando que todo en el mundo se componga, que todo sea mejor, que volvamos a la vida de antes o todo eso, sino que seamos conscientes que estamos frente a un cambio, que estamos frente a algo diferente, que las pruebas están ahí. Vamos a pasar una prueba y vamos a pasar otra, y quizás nos toque pasar por persecución, y no tenemos, hermanos, que ser débiles, no tenemos que ser de los que vuelven atrás, no debemos
ser de los que niegan la fe, sino tenemos que, hermanos, estar firmes y preparados y tener una decisión de ir adelante, de no negar a Jesucristo, de enfrentar las pruebas como lo hicieron los primeros creyentes, estos hermanos que leímos en Hebreos, que murieron de manera terrible como los discípulos de Cristo, pero permanecieron firmes, no negaron su fe. Hermanos, las pruebas son difíciles, pero mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 43, en el versículo 2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Debemos poner esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, abrazarnos a ella y enfrentar las pruebas con la seguridad de que Dios está con nosotros. La vida no puede estar libre de dolor y sufrimiento. Yo creo que a lo largo de toda nuestra vida podemos recordar, ¿verdad?, todos los momentos que hemos tenido que llorar, que hemos tenido que atravesar por situaciones difíciles, pero cuando tenemos la actitud correcta, cuando somos conscientes de que es parte del proceso, que es parte de la vida, Dios va a hacer que produzca en nosotros a Cristo, que esa es nuestra meta, ese es nuestro anhelo, ser como Cristo. Los momentos difíciles, hermanos, nos hacen mirar a Dios. Así debe ser. No mirar por qué al otro no le pasa, porque a veces pensamos, ese se porta más mal que yo, ¿por qué a él no le pasó? No, los momentos difíciles nos hacen mirar a Dios, levantar nuestros ojos a Él. Yo me acuerdo cuando, hablando de este tiempo de prueba que pasé por 3 años, y yo me levantaba en las mañanas, iba a la ventana y miraba las personas que iban y venían y parecía que todo estaba bien en su vida, y yo pensaba para mí, decía, y yo aquí adentro luchando con todas estas cosas, yo creo que mi vida no va a ser nunca igual. Y exactamente, hermanos, mi vida no ha sido igual, porque a través de ese proceso el Señor ha obrado muchos cambios en mi vida. Y en ese tiempo, hermanos, mis ojos se pusieron en el Señor. Y yo le dije, Señor, en este tiempo yo me aferro a ti. Me aferro firmemente a ti. Y entonces comencé a aprender la palabra, a poner la palabra de Dios en mi mente, a traer un canto a mi mente y en mi corazón, de dónde tomarme, de dónde afirmarme. Y también recuerdo que estuve hablando la palabra de Dios, y una de estas escrituras es la siguiente, que nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Y es bueno hacerlo personal. Yo lo hice personal. Y todos los días y cada instante yo le decía, Señor, mi alma espera en ti. Mi ayuda y mi escudo eres tú. Por tanto, en ti se alegrará mi corazón, porque en tu santo nombre he confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, en mí, según espero en ti. Porque la palabra de Dios es viva y es poderosa, y la palabra de Dios tiene promesas de que aunque atravesemos por el valle más oscuro, Dios está con nosotros. Las pruebas son aquellas dificultades de la vida que hacen posible probar la profundidad de la propia fe y la realidad de nuestra vida cristiana.
Por eso es tan importante, hermanos, aceptar las pruebas con gozo. No, Dios no lo permite para mal, sino es para bien, porque vamos a ver qué tan profunda está nuestra vida en Él, qué tan genuina es nuestra fe. Nosotros recordamos a Job, que pasó por pruebas tan difíciles, pruebas de la pérdida de sus posesiones, la pérdida de su salud, la pérdida de su familia, inclusive de sus amigos. Cada vez que Dios quiere llevarnos a otro nivel, vamos a tener que atravesar por pruebas. Las pruebas no son opcionales, no es decir, bueno, yo sí quiero pasar. A ver, levanten la mano los que quieren pasar por pruebas. Ah, muy bien, entonces los demás nunca van a pasar. No, hermanos, no es así. Las pruebas no son opcionales. Las pruebas son necesarias a nuestra vida porque forman nuestro carácter, porque forman nuestra manera de ser. No debemos rendirnos ante las pruebas. Debemos rendirnos ante Dios, quien ha permitido las pruebas en nuestra vida. Job dijo en el capítulo 23 del libro de Job, precisamente en el versículo 10, Job dijo: sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Ese es el propósito de las pruebas, que nuestra vida salga purificada, que salga limpia, que cada día se parezca más a Cristo. A través de la Biblia hemos mencionado algunos personajes bíblicos que pasaron por prueba, y podríamos mencionar muchísimos otros, pero también en la vida de hoy, en la vida de hace unos años, ha habido personas atravesando por circunstancias difíciles. Estaba leyendo de Abraham Lincoln, dice la biografía de él que él nació en una familia muy pobre, y a los 9 años se quedó huérfano sin su mamá, y por falta de medios económicos él tuvo que dejar la escuela. Cuando él era joven y se enamoró de una joven, esa joven se murió. Fue derrotado en varias ocasiones cuando se postuló al Congreso de los Estados Unidos. Y a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantas pruebas, logró graduarse como abogado y finalmente se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Hay personas que han atravesado por muchas pruebas, pero todas esas pruebas les han formado para el propósito de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios en Santiago. Vamos a buscar ahora un pasaje en Santiago. Vamos a ver en capítulo 1, versículo 2. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La palabra constancia aquí es también paciencia, pero la paciencia aquí no es la actitud con la que podemos esperar en una fila que hacemos para que nos atiendan, sino la paciencia aquí es el sufrir sin rendirse. Sufrir sin rendirse, soportar, permanecer. Es como tener una carga pesada, pero con la resolución de permanecer en lugar de escapar. Cuando pasamos por pruebas, nuestra decisión debe ser levantar nuestros ojos al Señor y permanecer, no rendirnos, no escapar, sino tener esa actitud para estar firmes. La fe no se produce en las pruebas, sino que la fe es probada a través de las pruebas. No es que Dios no sepa qué clase de fe tenemos. Dios sí sabe, pero los que necesitamos saberlo
somos nosotros. Saber de qué calidad es nuestra fe y que los que están a nuestro alrededor también sepan qué clase de fe tenemos. Si la fe es probada, es porque la fe es importante. De ahí, hermanos, que nuestra fe sufre tanto ataque, porque la fe es algo importante. Si nosotros recibimos las pruebas con incredulidad y con queja, van a producir en nosotros amargura y desaliento. Pero si nosotros recibimos las pruebas con gozo, con la seguridad de que Dios está con nosotros, entonces va a producir el fruto que Dios quiere. Y va a ser un fruto para la gloria de su nombre. Nosotros bajo presión, bajo aflicción, bajo tiempos difíciles, tenemos la tendencia a ser incrédulos, tenemos la tendencia a murmurar contra Dios y tenemos la tendencia de alguna manera incorrecta a escapar de esos tiempos de prueba. Pero en los momentos de prueba, hermanos, debemos alegrarnos y debemos recibir la prueba con gozo, porque vamos en ese tiempo de prueba a sentir la fortaleza del Señor, vamos a ver el poder de la fe, vamos a aferrarnos a Él y vamos a poder ver a Dios en acción. No debemos lamentarnos, debemos alegrarnos, dice la palabra de Dios, cuando somos pasados por diferentes pruebas. Hermanos, vivimos en tiempos de pruebas, vivimos en tiempos difíciles, pero esta mañana el propósito de mi corazón, la intención de mi corazón para compartir esto, es para que seamos, hermanos, fuertes, seamos valientes, que tomemos los tiempos de prueba con gozo, que no murmuremos, que no nos enojemos, que no escapemos de las pruebas, sino que nos mantengamos firmes, que tengamos esa actitud correcta, soportar sin rendirse, como teniendo algo pesado sobre nosotros, pero no darnos por vencidos, porque ya vimos en la palabra, hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios está con nosotros y que Él siempre va a ser nuestra fortaleza, nuestro escondite seguro. Él siempre va a ser nuestra respuesta. Dios está con nosotros y nosotros tenemos que estar firmes en Él. Yo sé de muchos de ustedes que están atravesando pruebas. No se desalienten, no se desanimen, no digan ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos está pasando esto? Hagan lo que dice la palabra de Dios. Tomen este tiempo con gozo, denle gracias a Dios por ello, porque recuerden que en el tiempo de la prueba participamos del sufrimiento de Cristo. Démosle gloria al Señor, que Él nos pida prestados nuestros cuerpos para pasar por el sufrimiento, pero es un sufrimiento de Él. Démosle gloria, alabemos su nombre y que, como dijo Job, hermanos, después que hayamos sido probados, nuestra vida resulte una vida limpia, una vida purificada, una vida limpia, que esté en otro nivel y que le demos gloria al Señor. Este es mi deseo, esta es mi oración, hermanos, que no tratemos de evitar las pruebas, que no pensemos que a nosotros no nos deben venir las pruebas. Esa es una mentira. Mientras estemos aquí, hermanos, vamos a atravesar muchas cosas difíciles y también es una forma de amar el cielo. Es una forma, hermanos, de acordarnos que hay una patria mejor, que aquí es temporal, que no nos vamos a quedar aquí para siempre, que tenemos una patria mejor. Así es de que démosle gracias a Dios por las pruebas y vivamos con la seguridad de que Él está con nosotros. Y en esta mañana yo también quiero invitar a aquellos que es por primera vez que escuchan la palabra de Dios y que necesitan tener esa relación con Dios, porque tal vez estás pasando por muchas pruebas y te sientes desesperado, no sabes qué hacer. Cuando estás en este tiempo de prueba, has intentado quitarte la vida, has querido salir huyendo. Yo quiero decirte en esta mañana que tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que sentir dolor por haber ofendido a Dios, al que te formó, al que te creó,
tienes que humillarte delante de Él y pedirle perdón y entregarle tu vida y decirle: yo creo en ti, Jesús, toma mi vida, y en medio de este tiempo que estoy pasando, quiero conocerte, quiero saber que estás conmigo, quiero ver tu poder y tu gloria, y vas a ver que eso va a pasar en tu vida. Entrégale tu vida al Señor y vas a ver que el Señor hará de ti una vida para su gloria. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Tú sabes, Señor, que la intención de mi corazón es que nosotros dejemos de ser cobardes, dejemos de ser miedosos, dejemos, Señor, de tratar de huir de los problemas, de las pruebas, y enfrentemos, Señor, con el rostro hacia el frente, con la mirada puesta en ti, lo que venga por delante, Señor, sabiendo que tenemos la promesa de que tú estás con nosotros y que jamás nos vas a dejar. Cuando tu palabra dice, Señor, que aunque atravesemos por el valle más oscuro, no debemos tener temor porque tú estás con nosotros. Y también tu palabra dice: tu vara y tu callado me infunden aliento. Habla, Señor, de que tú vas delante, ya pasaste por lo que nosotros estamos pasando, pero también tu palabra nos da la seguridad de que vas junto a nosotros, Señor, caminando con nosotros en ese tiempo difícil, en ese tiempo de prueba. Señor, esta mañana yo animo, Señor, a todos los que escuchan, para que nos levantemos con la fe y la confianza en ti, vayamos para adelante, que no nos demos, Señor, por vencidos, que no nos rindamos ante las pruebas, pero que sí nos rindamos ante ti, Señor, que permites que pasemos por estas pruebas. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres real. Yo lo he visto, Señor, en los tiempos de prueba en mi vida. Señor, he visto tu poder y tu gloria. He visto, Señor, te he visto actuar en mi necesidad. Por eso esta mañana, con toda la fe y la confianza, comparto esto, Señor, sabiendo que es verdad. Tu palabra es verdad, tus promesas son verdad. Tú eres verdad, Señor. Y yo hablo tu palabra con esta seguridad y animo a todos a ir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradezco al Señor por la bendición de compartir este mensaje, esta palabra del Señor, y les animo también a ir adelante, a no rendirse, a creer en lo que Dios dice y llegar a la meta. Sigan corriendo, sigan peleando la batalla. Dios está con nosotros. Sin duda que Dios dejó un mensaje para nosotros el día de hoy. La invitación es para que, si estás ahí en casa con la familia, comenten un poco de lo que Dios te habló a ti, de lo que Dios le habló a los demás. Y si tienes alguna situación, alguna prueba que estés atravesando, Dios nos dejó una familia con la que vivimos para que nos podamos apoyar, y además una familia también en el cuerpo de Cristo. Así que no es bueno luchar solo. Si estás atravesando una prueba, tu familia te puede ayudar, y si tú en tu familia conoces a alguien que está atravesando una prueba, dale la mano, ora con él, ora con ella, oran juntos. Aunque a veces no sabemos qué decir, el Espíritu intercede por nosotros, y eso es de gran ayuda. Ya saber que alguien está con nosotros, eso ya es un gran apoyo para poder avanzar en las pruebas. Y bueno, también los jueves oramos juntos como familia, tanto en Facebook como en YouTube, y también podemos orar por las peticiones y por las pruebas que están atravesando, para que Dios nos siga dando victorias, porque ese es el propósito de las pruebas, que salgamos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Si todavía no te anotas para nuestra reunión de la próxima semana, reunión presencial, tenemos dos horarios a los que te puedes anotar. Si alguno de ellos se llegase a llenar, bueno, te comentaremos para que utilices la otra alternativa en horario. Así que si no lo has hecho todavía, anótate al teléfono que está apareciendo en tu pantalla, y esperemos en Dios que nos podamos ver este domingo. Hasta entonces, ya sea que nos veamos en nuestro auditorio o a través de estos medios, recuerda que la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo, todos los días, en donde quiera que estemos. Tú y yo somos la iglesia que ama.
Bye.